Buen día, Dios me los bendiga a todos, que la paz del Señor esté con ustedes. Como dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 5, versículo 29, es necesario obedecer a Dios que antes que a los hombres, amén. Hay gente que está tan preocupada, mi hermano, por el deber ciudadano, que prefiere faltar a la iglesia para ir a votar. ¿A usted le parece eso, mi hermano? Estamos tan interesados en las votaciones, pero tenemos poco interés en lo que Dios dice en su palabra. El otro día leía un comentario del pastor John MacArthur que él decía: muchas veces llamamos a nuestras dolencias, enfermedades, ataques del diablo, creyendo que necesitamos médicos, creyendo que necesitamos liberación, pero en realidad lo que necesitamos es arrepentimiento y obediencia. Hermano, ¿usted cree que yo puedo comenzar bien una semana cuando no vengo a la iglesia? ¿Usted cree que Dios puede bendecirme cuando yo no hago lo que Él me manda hacer en su palabra? Como dice en Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Sabe qué, mi hermano? ¿Sabe por qué nos cuesta tanto la obediencia? Porque en realidad nos cuesta obedecer a Dios, no porque nos cueste la obediencia, sino porque nosotros tenemos una fiel obediencia a nosotros mismos. Somos fieles, obedientes a nuestros deseos. Somos fieles y obedientes a todo lo que mi carne quiere. Y no quiero renunciar a esa obediencia a mí para ser obediente al Señor. Porque no puedo obedecer a dos dioses. No puedo obedecer a Dios y obedecerme a mí. Entonces me obedezco yo y mucho menos voy a obedecer a Dios. Entonces debemos entender lo que dice su palabra. Y en el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie, que es importante, nuestra serie número 37 de nuestro estudio a la primera carta de Pablo a Timoteo, cómo debes conducirte en la casa del Señor. Acuérdese que el 24 de septiembre tenemos aniversario. ¿Sabe? Me sorprende porque mucha gente me llamó estos días preguntándome: pastor, ¿hay reunión el domingo? ¿Y por qué no debería? No, pastor, porque no tiene que hacer reunión el domingo porque hay elecciones. Mi hermano, yo voy a hacer reunión porque tengo que obedecer a Dios que antes que a los hombres. No, pastor, no voy el domingo porque tengo que ir a ser fiscal de mesa. No voy el domingo porque tengo que ir a ver dónde voto. No, porque tengo que llevarme toda la mañana entera votando. Hermano, nuestro deber ciudadano debemos cumplirlo, pero primero debemos cumplir nuestro compromiso con Dios. Hoy a la mañana llevé a mi esposa a votar. ¿Sabe cuánto demoró en votar? 5 minutos. ¿Cuánto nos puede demorar votar? A ver. ¿Se entiende? Que muchas veces buscamos la excusa para alejarnos de las cosas de Dios y no entender que Dios exige, demanda obediencia. Por eso en el día de hoy nuestro título se llama Esclavos de Cristo. Y en nuestro pasaje donde entramos en nuestra última parte, en la recta final de nuestro estudio a Timoteo, en el capítulo 6, y ya estamos casi finalizando. Esperemos que este mes podamos terminar, porque quiero el mes de octubre tomarme todo el mes para hacer una serie de estudios porque es el mes de la reforma. Y nosotros queremos celebrar la reforma, esa reforma que había iniciado mucho antes
que Martín Lutero, pero en el tiempo de Martín Lutero fueron cuando se clavaron las 95 tesis en esa catedral de Wittenberg. Ahí está, se me había ido el nombre. Y a partir de ahí empezó la reforma de manera oficial. Entonces, ¿cómo nosotros queremos celebrar lo que la reforma hizo y hará? Que es volver a la palabra de Dios, es reformarnos para que cada día más nosotros podamos obedecer lo que dicen las Escrituras. Amén. También el día jueves tuvimos en nuestro estudio de introducción a lo que es la teología sistemática, tuvimos un examen, más que nada introductivo para ver cómo estábamos. Y muchos me mandaron mensaje y me preguntaron, pastor, ¿y cómo salió el examen? ¿Cómo fui en el examen? Desastroso, no, mentira. Realmente en su gran mayoría todos bien. Hubo algún que otro hermano con más o menos, pero los dos hermanos que sacaron la mejor nota, que les vamos a dar un aplauso porque obviamente se esmeraron, amén. Esperen que no le dije quién era. El hermano Eliel y el hermano Javier sacaron la mejor nota, 9 puntos sacaron los dos, así que casi perfectos. Así que realmente, bueno, después el resto hubo de todo, desde un 1 hasta 6, 7, pero lo importante, lo que a mí más me preocupaba era ver qué conceptos nosotros como cristianos tenemos y cómo nosotros vemos la palabra de Dios y cómo nosotros estamos estudiando a la palabra de Dios, que es lo más importante para que nosotros podamos darnos cuenta que la palabra de Dios es lo que a mí me hace cada día un mejor cristiano. El otro día veía en el Facebook que alguien comentaba y decía que el evangelio no se trata de palabras, sino se trata de poder. ¿Y cómo la gente saca eso de contexto? Porque eso me lleva a mí a que yo no tengo que estudiar la palabra porque las cosas de Dios se tratan del poder, pero la palabra de Dios es el poder del Espíritu Santo. Es el poder. Por eso dice que la espada del Espíritu. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios es poderosa. Amén. Ahora, lo que Pablo estaba diciendo es que de nada sirve la palabra si yo no la aplico. Amén. Que la palabra simplemente no se trata de una transformación intelectual, sino se trata de una transformación espiritual. John Piper, el gran teólogo, él decía que si yo leo las Escrituras y no me mueven, entonces dice, no estoy leyendo. Porque cuando uno tiene que leer la palabra de Dios, uno tiene que ser conmovido por la palabra de Dios. Yo recuerdo hace más de 20 años cuando Cristo llegó a mi vida y lo primero que a mí me regalaron fue una Biblia. Yo recuerdo que me quedaba hasta las 4 o 5 de la mañana leyendo la Biblia. Y me acuerdo que mientras la estaba leyendo, yo estaba leyendo el Nuevo Testamento, estaba leyendo... creo que estaba leyendo Juan, me parece, Lucas o Juan, los evangelios, y mientras yo leía y veía la narración de Cristo, yo lloraba mientras leía y decía, qué maravilloso es mi Dios. Entonces, es importante entender que yo tengo que tener hambre por la palabra de Dios, como dice las Escrituras, que el recién nacido tiene hambre de la leche y la leche espiritual es su palabra. Amén. Entonces, vamos a leer lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6. Y dice, todos los que están bajo el yugo de la esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menor por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados
los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Ahora, cuando nosotros leemos este pasaje y vemos que Pablo le está aconsejando y le está hablando sobre los esclavos, no es algo literal, sino los esclavos, personas que estaban en esclavitud, y le dice a los esclavos: tengan a sus amos por dignos de todo honor. Ahora, uno cuando lee estas cosas, uno empieza a decir, pero ¿cómo es esto? ¿Qué tiene que ver la Biblia con la esclavitud? ¿O de qué manera a mí me ayuda el tema de la esclavitud? Porque es algo que se abolió hace ya 400 años. Entonces, ¿por qué tener que hablar de la esclavitud si la palabra de Dios es viva y eficaz y sirve para todos los tiempos? Por eso tenemos que estudiar la palabra de Dios y ver lo que dice, porque cuando uno empieza a ver esto de la esclavitud, uno empieza a pensar: ¿será que a Dios no le importaba la esclavitud? ¿Será que Dios miraba para otro lado con respecto a la esclavitud? Por eso que nosotros tenemos que hacer un estudio exhaustivo sobre esto. Y no podemos llegar a una conclusión solamente basada en mis especulaciones. Yo debo entender que la palabra misma debe ser explicada por la palabra misma. Y nosotros tenemos que entender el concepto general y qué es lo que Dios explica y cómo Dios habla sobre el tema de la esclavitud. Tenemos que entender todo el contexto para llegar a una conclusión real, para poder entender exactamente qué es lo que Dios está hablando. Antiguamente, mi hermano, lo que pasa es que nosotros tenemos que ver también el tema de la cosmovisión. ¿Qué es la cosmovisión? ¿Cómo nosotros vemos las cosas? Justamente yo ayer hablaba con un hermano y hablábamos sobre un tema y él me decía: yo pensé que este tema, el tema de la Iglesia Católica, él me dice: yo pensé que la Iglesia Católica era fuerte y la religión oficial en todo el mundo. Y yo le dije: no, no es así. Y le digo: estás equivocado. Y me dice: ¿por qué? Y le digo: porque tú vives en la Argentina y crees que la Argentina es el mundo, pero no es así. En la gran mayoría de los países, mi hermano, hay muchos países en el oriente que de por sí el catolicismo o la iglesia protestante no existe. Hay muchos países que son los países más grandes del mundo, como la India, China, que su religión es el comunismo o el budismo, ni siquiera la Iglesia Católica. Hay muchos países de Europa donde la religión oficial es la protestante. En Estados Unidos, que es un país sumamente grande, la religión oficial es la protestante. Entonces, ¿dónde funciona el catolicismo? Solamente en algunos países. En América, en Italia, en España, pero después en muy pocos otros países. Entonces muchas veces nosotros tenemos un concepto y creemos que las cosas son como nosotros las vemos. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, vemos que la esclavitud en los tiempos donde la Biblia se escribió era muy común. La esclavitud era algo que hasta incluso estaba regularizado por leyes. La esclavitud era algo que se practicaba muy comúnmente, siempre. Para que usted tenga una idea, mi hermano, recién en el año 17, en el siglo XVII, en 1600, recién ahí se empezó a hablar de abolir la esclavitud. Pero recién empezaron los países a firmar tratados y empezaron a ponerse en contra de la esclavitud recién en 1830, 1840, 1850, para que usted tenga una idea. Estamos hablando de solamente 200 años.
Pero por miles de años la esclavitud fue algo que el mundo practicó normalmente. Ahora, usted me dice, pero Dios está a favor de la esclavitud. Nunca, jamás crea eso. Porque Dios nunca está a favor del sufrimiento de las personas. Dios no es creador del mal, pero sí Dios permite el mal. ¿Se da cuenta? Es como que alguien que me dijera, porque los ateos, los agnósticos, ellos creen que Dios es el que apoya, crea y regula la esclavitud. Imagínense. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Eso es no entender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no está a favor del mal, pero Dios permite el mal. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque Dios deja que el mal opere, pero nunca fuera de los planes que Dios tiene. Y eso es lo que nosotros vamos a ver el día de hoy. La esclavitud era algo muy común antiguamente. La esclavitud era algo que Dios permitió, como permitió Dios el pecado, como permite Dios la maldad, como permitía Dios que una persona tuviera varios matrimonios. Lo podemos ver nosotros en el Antiguo Testamento, pero no era algo que Dios quisiera, sino era algo que Dios permitía. Por eso cuando nosotros estudiamos sobre las voluntades de Dios, está la voluntad decretada, que es lo que Dios dice en su palabra. Está la voluntad permisiva, que es la que muchas veces tú dices, yo voy a ir a pecar igual, y Dios no te detiene. Dios te deja que vayas a pecar, aunque Él no esté de acuerdo, porque después Dios utilizará esa acción que tú hiciste para disciplinarte, corregirte, enseñarte y llevarte a donde Dios quiere. Y después está la voluntad secreta de Dios. ¿Está acá conmigo? Por eso cuando muchas personas me dicen, pastor, ¿y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál? ¿Cuál voluntad? ¿La voluntad decretada, la voluntad permisiva o la voluntad secreta? Si usted quiere saber la voluntad secreta, es imposible. ¿Por qué? Porque es secreta. ¿Cuál es la voluntad revelada de Dios? La que está en su palabra. ¿Y cuál es la voluntad permisiva de Dios? Es que Dios te permite que tú hagas ciertas cosas, aunque incluso estén mal. ¿Está acá conmigo? Así es como Dios ha permitido el pecado. ¿Por qué? Por la dureza de corazón. Dios permitió el divorcio por la dureza de corazón. Dios permitió, amén, la esclavitud por la dureza de corazón. El pastor Paul Washer dice, bendita la debilidad que nos hace depender de Dios y que nos quita toda esperanza en nosotros mismos. Bendita la debilidad, bendita los problemas, bendita las dificultades. ¿Por qué? Porque esas dificultades que muchas veces nosotros tenemos en nuestra vida son las que nos conducen a Dios. Dios utilizó el dolor para que usted venga. Amén. Lewis decía, el gran teólogo Lewis decía, Dios nos susurra al oído, pero Dios usa el dolor como un megáfono para hablarnos. ¿Se da cuenta? Dios nos susurra al oído, pero nosotros no lo escuchamos. Pero Dios agarra el megáfono del dolor y es ahí cuando Dios te empieza a hablar, y es ahí donde tú empiezas a entender que este camino que estoy tomando no es el correcto, tengo que ir a Cristo. Como decía el pastor John MacArthur, muchas veces yo llamo a mis dolencias enfermedades, llamo a mis problemas personas, ataques del diablo, pero en realidad son rebeldías, pecados, falta de arrepentimiento y falta de obediencia a las cosas de Dios. ¿Qué pasará en mi vida si yo empiezo a obedecer a Dios, empiezo a vivir una vida más santa? ¿Las cosas cambiarían en mi vida? Hermano, usted sabe que dice la palabra de Dios, dice que el pecado, hermano, enferma.
El pecado me hiere, el pecado me lastima, el pecado me confunde, el pecado me atormenta. Pero ¿qué pasaría si esa persona empezara a practicar la santidad, empezara a practicar la obediencia a Dios y la dependencia de Dios? Qué increíble, ¿no? Por eso decía Paul Washer, decía, siempre vemos folletos con la frase, sonríe, Dios te ama. ¿Cuántas veces vieron ese folleto? Muchas veces. Sonríe, Dios te ama. Dice, pero debería haber personas que hagan folletos que digan, llora, Dios está enojado contigo. Ahora, cuando hablamos de eso, la gente le choca eso. Me gusta más, sonríe, Jesús te ama. Y no me gusta que me digan, Dios está enojado contigo. Pero ¿sabe qué? Mi hermano dice en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 11, dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y en el Salmo 5:5 dice, Jehová aborrece a todo el que hace iniquidad. Entonces, sonríe, Jesús te ama, o llora porque Dios está enojado contigo. ¿Se da cuenta, mi hermano? Como esa frase que todo el mundo usa, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Eso es mentira, mi hermano. Dios aborrece al pecado y Dios aborrece al que practica el pecado. Dios ama a su Hijo, Jesucristo. Y nosotros somos perdonados y amados por Dios cuando somos alcanzados por Cristo Jesús. ¿Está acá conmigo? Amén. Entonces nosotros tenemos que empezar a entender que el pecado es un mal que ocurre. Y nosotros vemos que en la palabra de Dios muchas veces el Señor habla del pecado como esclavos del pecado. ¿Se da cuenta? El problema es que muchas veces nosotros hablamos de la esclavitud como algo que está mal. Claro que sí. Pero lo que la palabra de Dios me dice que en realidad la mayor esclavitud que nosotros tenemos es la esclavitud a lo malo. La esclavitud a vivir lejos de Dios. Por eso la esclavitud siempre existió a nivel social. ¿Por qué? Porque el hombre toda su vida estuvo centrado en sí mismo y dándole poco valor a la vida, sin importar si daña o lastima a otra persona buscando el éxito. La esclavitud siempre tiene que ver con eso, tiene que ver con una práctica común. Antiguamente en el Imperio Romano, cuando se escribió mayormente esta carta, o el Nuevo Testamento, en el Imperio Romano existían, se calcula, aproximadamente 60 millones de esclavos. Nosotros somos 45 millones acá en la Argentina. Imagínense que había 60 millones de esclavos. Era un gran número de esclavos. Y ese gran número de esclavos también se convertían. También se salvaban. También iban a la iglesia. Amén. Pero eran esclavos. Nosotros podemos ver el gran número de esclavos cuando el pueblo hebreo muchas veces fue esclavo. Muchas veces cayó en manos de opresores. ¿Por qué? Porque Dios le decía, ustedes son esclavos del pecado y no lo ven. Y ellos no querían dejar de ser esclavos del pecado. Entonces Dios dice, bueno, para representar esa esclavitud que ustedes tienen del pecado, voy a dejar que un rey se levante sobre la nación de Israel y los tome por esclavos de verdad. Y cuando eran esclavos, ¿sabe lo que hacía la nación de Israel? Clamaba a Dios. Se arrepentían y decían, Señor, sálvanos, ayúdanos. Y Dios los salvaba. Y cuando Dios los salvaba, de vuelta volvían a ser esclavos del pecado. Y así sucesivamente. Lo vimos en el pueblo hebreo cuando estuvieron 400 años casi siendo esclavos de Egipto.
y cómo Dios le envió un libertador a Moisés. ¿Y sabe cuántas personas salieron de la esclavitud? 6 millones. Algunos dicen 3 millones, otros dicen 6 millones. Pero era un gran número de personas que salieron de la esclavitud. Entonces Dios quiere que nosotros seamos esclavos. No. Dios quiere hacernos libres de la esclavitud. Pero ahora, ¿qué significa la esclavitud? La esclavitud significa alguien que te domina. Alguien que tiene poder sobre ti. Alguien que decide sobre ti. Amén. Por eso, en ese momento que Pablo escribe y le dice a Timoteo, Timoteo, esto enseña y exhorta. ¿Por qué? Porque hay muchos esclavos. Ahora, no enseñaba, escuche bien esto, porque uno podría decir, ¿pero qué tiene que ver esto conmigo? Sí, tiene que ver, ¿sabe por qué? Porque esto tiene que ver de la soberanía de Dios. Porque muchos pudieran decir, bueno, ¿por qué Pablo no enseñaba? Decía, rebélense contra sus amos y sean libres. Salgan corriendo. Ahora, Dios está en control de todo. Dios es soberano de todo. Cuando Dios dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, dice, y sabemos. La pregunta es, ¿sabemos? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿Por qué? Porque es conforme al propósito de Dios. Ahora, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. ¿Qué significa eso? Significa que si yo sé que Dios es soberano, todo lo que pasa en mi vida está orquestado, dirigido por Dios para llevar a cabo su propósito. ¿Y dónde lo vemos nosotros eso? ¿Cuántos conocen la historia de José? José, que fue vendido por sus hermanos y fue entregado para ser un esclavo. Imagínense. Pero ahí, estando en ese lugar, ¿quién fue el que orquestó todas las cosas? Dice la palabra de Dios en Génesis 50:20. Cuando José habla con sus hermanos y le dice, vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Wow. ¿Quién fue el que permitió que José fuera vendido por esclavo? Dios. Porque Dios tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito? Salvar a la nación del hambre. Darle protección, ponerlo a José en un lugar privilegiado. Pero era Dios el que estaba orquestando entonces. ¿Qué significa esto? ¿Significa que Dios está a favor de la esclavitud? No. ¿Pero significa que Dios es soberano sobre la esclavitud? Claro que sí. Que todas las cosas ayudan para bien y que Dios tiene un propósito. Hermano, antes yo estuve estudiando mucho sobre la esclavitud. Mucha gente deseaba ser esclava. Lo hablamos en el ámbito social. ¿Por qué? Porque a veces el esclavo vivía mejor que el libre. ¿Se da cuenta? De repente había una persona que era libre y pasaba hambre, pasaba necesidad, pasaba un montón de cosas. Pero si era esclavo y iba a vivir a una familia adinerada, esa persona iba a vivir bien. Lo que pasa es que muchas veces nosotros tenemos el concepto de esclavitud, lo que nosotros vemos en la tele. Las personas de color siendo castigadas, golpeadas, abusadas. Pero no era así. Muchos de los esclavos eran médicos, eran doctores. Dentro de las familias los mandaban a estudiar, a capacitarse. ¿Y por qué Pablo está hablando esto? ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia había amos y había esclavos. Ahí está el tema. ¿Y sabe qué, mi hermano? Había leyes, escuche, leyes que regularizaban el tema de los esclavos. Entonces no podías ir en contra de la rebeldía, en contra de rebélense, porque no había una ley. Imagínense que la ley que abolió la esclavitud recién apareció
en 1850. Y te cuento más. Usted sabe que todavía la esclavitud se practica. En muchos países se practica. En el 2003, el presidente de Brasil, Lula da Silva, él levantó una campaña en contra de la esclavitud en Brasil y apresó a no sé cuántas personas que tenían a personas que eran esclavas. ¿Saben cuántas personas se liberaron? Más de 11,000 personas que eran esclavas en el 2003. Uno dice, pero eso era la época de antes cuando te ponían los grilletes y las cadenas. No, mi hermano. Hoy en día la esclavitud en muchos países se sigue practicando. Aunque usted no lo crea. ¿Se da cuenta, mi hermano, que muchas veces, como decimos acá en la Argentina, parece que vivimos dentro de un termo y que no conocemos nada de lo que está afuera? Pero en realidad la esclavitud hoy en día, lamentablemente, muchas veces se sigue practicando. Pero más allá de que se practique, más allá de que tú vivas en un trabajo donde tu patrón, tu jefe, sea alguien quizás poco tolerable, quizás muchas veces, ¿por qué te digo esto? Porque el otro día hablábamos de eso justamente el jueves, del gran problema de el evangelio que hoy se predica, que es un evangelio light, un evangelio donde busca tu felicidad, busca lo que te hace bien, aléjate de la gente tóxica, júntate con gente que te sientas, que te bendiga. No es así. Eso es un error. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Y si por alguna razón hoy te encuentras en una condición donde quizás no es tan favorable como tú quisieras, pero Dios está en control. Porque Dios está trabajando con la otra persona y Dios está trabajando con tu persona. A ser paciente, a orar, a amar cuando la otra persona es difícil de ser amada. Pastor, me voy a separar de mi esposo porque es alguien que no me da amor. Bueno, dale tú amor. No, es que yo ya me cansé. No. Se trata de que Dios, por alguna razón, Él permitió. Lo que Dios está diciéndonos en esta mañana, hermano, no es que tú salgas a hacer tu vida y a dirigir tu vida, sino se trata de que tú pongas tu vida en las manos de Dios y que Él la dirija. ¿Se da cuenta? No se trata de que tú hagas las cosas como tú quieres. Por eso nosotros encontramos en la Biblia una carta, la carta de Filemón. Usted la va a encontrar después de segunda de Timoteo, Tito, Filemón. ¿Y qué es esa carta? Esa es la carta más corta que hay en la Biblia. Yo le digo, bueno, hermano, busquen el capítulo. No tiene capítulo. Solo versículos, no tiene capítulo. Imagínense lo corta que es esa carta. Y es la única carta que hay en la Biblia que está dirigida personalmente a una persona por asuntos personales. Es la única. Es única esa carta. ¿Y sabe sobre qué se trata esa carta? Sobre un esclavo. Ese esclavo se llama Onésimo. Un esclavo que había escapado de su país, de su amo, que había sustraído cosas para irse y se escapó. El tema es que este hombre, Filemón, era cristiano. Y Pablo le había predicado y pertenecía a la iglesia. Y este esclavo estaba ahí, y este esclavo escapó, tomó dinero, se calcula, y se fue y escapó a Roma. ¿Por qué a Roma? Porque en Roma, al ser un lugar tan grande, uno se puede perder entre la gente. Pero fue así que se escapó de su amo, pero se encontró con Pablo en Roma. ¿Se da cuenta, mi hermano? Usted puede escapar de los problemas, pero los problemas te van a seguir. Y se encontró en Roma a Pablo y Pablo lo evangelizó y seguramente
Onésimo empezó a ser un buen cristiano, dio ese paso de fe y Dios lo convirtió de verdad y empezó a ser un discípulo de Pablo, pero había asuntos que no estaban arreglados, que él seguía siendo ¿qué? Esclavo. Él estaba viviendo como libre, pero era esclavo. ¿Está acá conmigo? Es como que yo me separe de mi esposa y vaya y viva como ¿qué? Como soltero, pero soy ¿qué? ¿Está acá conmigo? ¿Va entendiendo? Me gusta que usted entienda. Por eso sacaron buenas notas, porque se nota que están siendo bien entrenados. Eso es importante. Ahora, fíjate algo. No se trata de si yo quiero ser soltero o no, sino se trata en la condición en la que estoy y que Dios permitió que esté en esa condición. Ahora, Pablo le dice a Onésimo que él tiene que arreglar sus cosas con su amo y tiene que volver. El tema era que si volvía, Filemón podía ponerlo preso o mandarlo a la muerte. Por un acto de rebeldía de esa manera, el esclavo podía ser aniquilado y se corría ese riesgo. Pero Pablo sabía bien que Filemón era un creyente y Pablo le escribe esta carta y creen los exégetas que Pablo le estaba de manera sutil diciendo a Filemón: déjalo libre. Tú eres un buen cristiano. Si Cristo te hizo libre, déjalo libre. ¿Se da cuenta, mi hermano? No es por fuerza, sino es por poder de Dios. Que Dios tiene que hacer la obra. No soy yo el que tengo que hacer la obra. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros hablamos de la división que hicieron algunos indeseados dentro de esta iglesia, ¿se da cuenta, mi hermano, que no es con fuerza? ¿Se da cuenta que se trata del poder de Dios? No estoy de acuerdo en esta iglesia, voy y divido la iglesia. No estás de acuerdo con esta iglesia, báncatela y deja que Dios sea el que haga las cosas, no tú, porque vas a tener problemas. Porque Dios no le dijo a Onésimo: bueno, Onésimo, quédate aquí en Roma, ya eres libre, nueva criatura eres en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron, listo, ya está, olvídate de tus problemas. No, le dijo: no, tú tienes que volver. Tú tienes que volver e ir a pedirle perdón a tu amo por lo que tú le hiciste. Y tienes que volver porque tú le perteneces todavía por la ley. Tú perteneces a él. Hermano, ¿sabe cuánto valía un esclavo? Un esclavo que no sabía leer y que era analfabeto valía aproximadamente 500 denarios. Un denario era la paga de un día de trabajo, así que más o menos valía alrededor de 1 año y medio de sueldo. Esa persona que había comprado un esclavo para trabajar en su campo, trabajar en su chacra, en lo que sea, hermano, eso valía mucho dinero y no era algo que uno podía perderlo de esa manera. Entonces Pablo le escribe y le dice: si en algo te debe, anótalo a mi cuenta, porque tú me debes más, le dice, porque yo te prediqué el evangelio y hoy tú eres libre, así que también fíjate de este muchacho, porque es un buen servidor ahora del Señor. ¿Se da cuenta, mi hermano? ¿Se da cuenta lo que Pablo le está diciendo a Timoteo? Dice: todos los que están bajo el yugo de la esclavitud tengan a sus amos por dignos de honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo: exhorta a los esclavos? Porque dentro de la iglesia, como ya les dije, había esclavos y amos. Y muchas veces el amo iba a la iglesia, escuche bien esto, el amo iba a la iglesia y el amo llevaba a sus esclavos. Y los esclavos se convertían a Cristo y los esclavos hacían obreros dentro de la iglesia. Escuche. Eran obreros dentro de la iglesia. Entonces el esclavo dentro de la iglesia estaba en liderazgo sobre su amo. Pero cuando salían, el esclavo estaba en sumisión a su amo. ¿Se da cuenta? Entonces esas cosas había que regularlas. Es como pasa aquí. Que de repente, no sé, podemos tener algún hermano que sea un obrero de aquí de la iglesia y viene aquí a la iglesia también su jefe. Entonces dice: bueno, ahora acá el que manda soy yo.
Lo voy a maltratar a este hermano. Porque él en el trabajo me dice, anda a hacer esto, anda a hacer lo otro. Ah, sí, ahora vas a ver. Y eso es lo que Pablo le está diciendo. Por eso dice en el versículo 2, dice, y los que tienen amos creyentes, no lo hagan, no lo tengan en menor por ser hermanos, sino sírvanle mejor. Pablo le dice, si incluso tu jefe es cristiano, tienes que servir mejor todavía. Porque no solamente que si eres un creyente tienes que hacer bien tu trabajo para glorificar a Dios. ¿Por qué para glorificar a Dios, mi hermano? Los puritanos, antiguamente ellos decían, la mejor manera de evangelizar es que a tu trabajo le pongas el sello de Cristo. ¿Y cuál era ese sello de Cristo? De que el trabajo estaba bien hecho. Que la gente pueda decir, wow, está bien hecho. Este hermano que me hizo este trabajo lo hizo bien. ¿Por qué? Porque él es un cristiano. Porque él trabaja bien para la gloria de Dios. Por eso dice la palabra, nada de lo que hagas lo hagas para los hombres, hacelo para Dios. Amén. Y que la gente pueda alabar a Dios por medio de tu vida. Entonces lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es que hay esclavos y que tienen amos, pero que los tengan en honor para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y uno se pregunta, ¿por qué? Y sabe que para eso tenemos que ir a Primera de Corintios, capítulo 7. Y ahí en el capítulo 7 encontramos problemas matrimoniales o regulaciones con el tema del matrimonio. Y sabe que dice en el versículo 22, capítulo 7, Primera de Corintios, versículo 22, dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, escuche bien, liberto es del Señor. Y asimismo el que fue llamado siendo libre es esclavo de Cristo. ¿Está acá conmigo? Dice que el que fue llamado siendo esclavo, ahora es libre para el Señor, pero es esclavo de Cristo. Y el que fue llamado en libertad, no se crea que es mayor que un esclavo porque ahora es esclavo de Cristo y también tiene un amo. ¿Se da cuenta? Al fin de cuentas, todos somos esclavos de alguien. O somos esclavos del pecado y del diablo, o somos esclavos de Cristo. La pregunta es, ¿esclavo de quién quiere ser usted? Amén. Entonces, dice la palabra, dice, porque los que fueron llamados siendo esclavos, libertos del Señor, y asimismo el que fue llamado siendo liberto es esclavo de Cristo. Pero miren, el versículo 21 dice, ¿fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Pablo dice, si eres esclavo, que no te dé preocupación eso. No tengas problema por ser esclavo, porque ahora eres libre en el Señor, esclavo de Cristo. Ahora, pero si puedes procurar la liberación, procúrala de tu amo. Pero ahora, ¿cómo vas a ser libre de tu amo? ¿Escapándote? ¿Robándole? ¿Matando a tu amo? No. Porque la Biblia dice, gana el mal con el bien. Y acá creo que está la idea del pasaje. Y dice en el versículo 20, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Y por qué? Cada uno en el estado que fue llamado, en ese se queda. Y en el versículo 16 está la clave. Dice, porque ¿qué sabes tú, oh mujer,
si quizás harás salvo a tu marido. ¿Se da cuenta? Lo que Pablo estaba hablando aquí era sobre las hermanas que eran creyentes y tenían maridos no creyentes. Y lo mismo anexa con el tema de la esclavitud. Hay personas que son esclavas, que son creyentes, pero van a tener amos que no son creyentes. Entonces lo que Pablo está diciendo es, ¿qué sabes tú si Dios no permitió esto, como lo permitió en la vida de José? Hermano, cuando salieron de Egipto, y yo creo que salieron de Egipto 3 millones de personas, porque la Biblia habla de unos 600,000, pero después no están sumados los niños, ni los egipcios que se convirtieron al Señor. Ahora, ¿está acá conmigo? Mire. Entonces Pablo lo que le está diciendo es que tú no sabes si Dios permitió esta circunstancia, esta situación en tu vida, para que a través de tu vida la otra persona conozca al Señor. Entonces lo que Pablo le dice es a los esclavos, no se preocupen por ser esclavos. Yo te diría hoy en día, no te preocupes por tu jefe, no te preocupes por tu marido, porque tienes al Señor. Y el Señor es poderoso para hacer todas las cosas conforme a sus propósitos para la gloria de Él. Entonces quédate tranquilo que si el Señor está en el asunto, Él va a usar tu vida para predicar a aquella persona que no conoce al Señor que está alrededor tuyo. Uno pudiera decir, pero pastor, mi jefe es duro, alguien difícil de tratar, pero por algo Dios permitió que tú estés ahí. No, yo quiero huir, yo quiero irme, yo quiero escapar, yo quiero vivir feliz, yo quiero vivir bien, yo quiero estar en paz. Pero no, si Dios permitió que tú estés ahí, es para la gloria del Señor. Y Dios va a hacer algo y tal vez el Señor sea glorificado por medio de tu vida, por medio de la predicación, para que esa gente lo conozca. Gloria a Dios. Ahora, el problema, ¿dónde radica? En que yo no me quiero sacrificar. En que yo no quiero soportar esta carga. Yo no quiero soportar esta circunstancia. Yo no quiero soportar a fulano. Yo no quiero soportar a mengano. Yo considero que soy mejor. Mi hijo, mi hermano, me dice siempre, papá, qué ganas de irme a vivir al medio del campo, donde no hay nadie. Estar solo ahí. Imagínese un muchacho que te diga eso. Yo digo, qué buena es tu vida, qué fácil que es, pero ¿sabes qué? Seguramente no sea así. Vas a ir a vivir a un lugar donde haya cientos de personas, cientos de vecinos, todo molestándote, porque es ahí donde Dios te quiere. Porque si fuese por nosotros, hermano, yo me iría a vivir al medio del desierto, que nadie me mande mensaje, no ver la carita de nadie, estar solito, tranquilo, ni un espejo porque no me quiero ni bancar ni mi propia cara. Pero el reino no se trata de mí, se trata del Señor. Por eso Pablo dice, no te apresures a cambiar la condición de tu vida, porque por alguna razón Dios llegó a tu vida en ese momento, en ese tiempo, porque tal vez hay un plan y un propósito de Dios que tú no sabes, que es la voluntad oculta de Dios. ¿Se da cuenta? Y esa voluntad oculta tal vez es la conversión de esas personas, el cambio de esas personas. Iglesia, esto se trata de la soberanía de Dios. Lo que Pablo le estaba diciendo no es que estaba haciendo apología de la esclavitud. No. Porque si nosotros leemos bien la palabra de Dios, vemos que en la carta que le escribieron a Filemón, Pablo está
incentivando a Filemón a que lo deje libre a Onésimo. Pero lo que Dios está diciendo es que Él está en control de todas las circunstancias, e incluso de las cosas feas que muchas veces nosotros consideramos feas. Y tú muchas veces dices, yo no quiero bancarme la cara de fulano. Y Dios dice, yo me banqué la tuya mucho tiempo. Ahora tú no eres un servidor de Cristo, tú nos cargas con una cruz, tú no padeces por ser cristiano, mi hermano, ¿se da cuenta? Por eso muchas veces la gente dice, no, ¿por qué ir a la iglesia? Hoy hay que votar, el domingo pasado porque llovió, el otro, ¿se da cuenta, mi hermano? Eso no es ser cristiano. Porque no estoy dispuesto a ¿qué? A negarme a mí mismo, a renunciar a mi comodidad, mi hermano. Es peligroso eso. El otro día el pastor Miguel Núñez compartía en su red social y él decía, pastores, preparen a la iglesia para sufrir para la gloria de Cristo. Porque ¿sabe qué, mi hermano? Porque cuando venga persecución sobre la iglesia, si hoy una votación me mueve a mí para no ir a la iglesia, imagínese cuando se levanten contra los hijos de Dios. Yo voy a decir, no, tranquilo, no. ¿A quién hay que adorar? ¿Al gauchito Gil? Lo adoramos tranquilo. No, yo no quiero tener problema con nadie, No, yo quiero vivir una vida quieta, tranquila, no pelear con nadie. No, se levantó mi esposo, se enoja porque voy a la iglesia. No, mi amor, tranquilo, no voy más a la iglesia. Lo que tú quieras. No, Dios dice. Bueno, me escapo, salgo. No, tampoco. Resiste, porque Cristo está contigo. Amén. Y Él te dará la fuerza y Él te dará la victoria. Y si te tiene que dar la libertad, te la dará cuando Dios quiera hacerla. Amén. Iglesia, no sabemos qué es lo que Dios está haciendo, no sabemos dónde Dios nos está llevando, pero lo que sí sabemos es que Él está comandando nuestro barco y Él es el Señor de nuestra vida, el amo de nuestra vida, y nosotros somos esclavos de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Aleluya.